Nos hemos detenido bastante en el capítulo 11 porque es un capítulo muy rico en ilustraciones acerca del tema del libro de Hebreos. Y hoy vamos a concentrarnos en un solo versículo, el versículo 30, capítulo 11 de Hebreos, versículo 30. Y como lo dice el versículo, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es un versículo muy breve. El tema tiene que ver con lo que sucedió en Jericó y particularmente la fe por la cual fue derribada Jericó. No solamente los muros, porque eventualmente destruyeron la ciudad completa de Jericó. La fe que derribó a Jericó. ¿Y qué es lo que esa fe implicaba? ¿Qué es lo que incluía esa fe a la cual se refiere Hebreos 11:30? Lo que vamos a considerar en esta mañana, aunque podríamos considerar muchísimas otras cosas, pero yo creo que en esto se puede concentrar y se puede comprender con plenitud o con mayor claridad las implicaciones de esta fe en Jericó. Vamos a considerar la fe del pueblo en la presencia victoriosa de Dios, la fe del pueblo en la palabra y en los siervos de Dios. En este caso, en Josué, que era el hombre a quien Dios le estaba hablando y que los estaba dirigiendo. Y la fe en el método inusitado de Dios. La palabra inusitado quiere decir algo fuera de lo común, algo que no es normal, pues. Cuando Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aquí está incluida estos aspectos de la fe. La fe en la presencia de Dios. El pueblo sabía que Dios estaba con ellos por la fe. Creía que Dios estaba con ellos por la fe. Y Dios confirmó su presencia entre ellos. Esa fue la fe por la que cayeron los muros de Jericó. Pero no solamente fuera la fe en la presencia de Dios, era fe en la palabra de Dios y en los siervos de Dios. Dios había estado anunciando desde hacía cientos de años, se lo anunció por primera vez a Abraham 430 años antes de eso, más bien quiere decir, probablemente habían pasado casi 400 años que Dios había hablado con Abraham y le había prometido que ellos iban a poseer la tierra de Canaán, y ahora estaban entrando a la tierra de Canaán. El primer obstáculo que encontraron, el primer desafío, la primera ciudad que encontraron para tomar posesión de la tierra fue Jericó. Una vez que atravesaron el río Jordán, que era la frontera, se encontraron con Jericó. Y el pueblo creyó en la palabra de Dios. Y esa palabra que había estado escrita allí, Moisés la había escrito, y Moisés había hablado anteriormente acerca de eso, ahora estaba siendo ratificada y estaba siendo confirmada por Josué. Josué los anima, y lo vamos a ver ahora dentro de un momento en el libro de Josué, capítulo 6. Pero ellos creyeron en la palabra y en los siervos de Dios. También esa fe incluye fe en el método inusitado, inusual, extraño, por el cual Dios les dio la victoria en Jericó. Eso es lo que vamos a considerar. Pero antes de entrar en estas consideraciones, hermanos, pongamos esto en contexto. El pueblo ha salido de Egipto hace 40 años, ha atravesado por el desierto. En su salida de Egipto, Dios abrió el Mar Rojo para ellos. Ellos atravesaron el Mar Rojo por la fe, atravesaron el Mar Rojo, y los egipcios murieron cuando trataron de hacer lo mismo, pero el pueblo creyó y atravesaron el Mar Rojo. Sin embargo, de una manera irónica, ¿no? Muy irónica y muy trágica, ese mismo pueblo que creyó y atravesó el Mar Rojo por la fe al salir de Egipto, es el mismo pueblo que se quedó postrado en el desierto por incrédulos. Se quedaron postrados en el desierto por incrédulos, los mismos que atravesaron el Mar Rojo.
Y se levantó una nueva generación en el desierto. Los hijos de aquellos que salieron de Egipto crecieron en el desierto, nacieron muchos de ellos en el desierto, maduraron en el desierto, y ahora cuando llegan a la frontera, después de 40 años de vagar en el desierto, llegan a la frontera y atraviesan el río, también se abre de la misma manera que se había abierto el Mar Rojo. Ellos atraviesan el río Jordán milagrosamente, pero los que están atravesando, los que están entrando ahora a la tierra prometida, después de aquellos 40 años de vagar en el desierto, son los hijos de los que salieron de Egipto, porque los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Y son los hijos que están entrando. Y el versículo 30 del capítulo 11 de Hebreos dice que por la fe, ellos, al enfrentar a Jericó, que era, como ya lo dije, la primera ciudad que que encontraron en su entrada a Canaán, por la fe los muros de Jericó cayeron, obtuvieron esa victoria. Ahora, esta fe a la que se refiere el verso 30, no es la fe de un individuo. Por cierto, esta tarde vamos a hablar de la fe de un individuo, de una mujer en particular, la fe de Rahab la ramera, que está muy conectada a la caída de los muros de Jericó. Pero en este caso, no es la fe de un individuo, sino es la fe del pueblo entero, es una fe comunitaria. Así que tenemos dos ejemplos en el libro de Hebreos capítulo 11 de fe comunitaria. La fe del pueblo cuando atravesó el Mar Rojo, la fe del pueblo cuando los muros de Jericó cayeron. Esa no era fe individual, era la fe del pueblo. Además de esto, este evento de Jericó no tiene que ver explícitamente con lo eterno, como el caso de los patriarcas que esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta fe tiene que ver con la conquista de la tierra, tiene que ver con la preservación de la vida, porque ellos necesitaban derrotar a Jericó para poder preservar la vida y para poder conquistar la tierra. Es decir, ellos tenían que tener fe para pelear esta batalla, para conquistar esta ciudad, y a eso se refiere el verso 30. No tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con algo circunstancial, algo que se les presentó en el momento. Sin embargo, esto que sucedió acá en Jericó tiene implicaciones eternas. Además, tiene que ver con Dios, tiene que ver con sus intereses, con su reino, con su palabra. En ninguno de todos los casos que encontramos en Hebreos 11, la fe tiene que ver con resolver un problema personal, que es la moda hoy día en el mundo evangélico, ¿no? El mundo evangélico habla de fe para tener éxito, fe para resolver el problema, fe para lograr alcanzar los planes personales. No es ese el concepto bíblico de la fe. El concepto bíblico de la fe no es para que nosotros tengamos éxito en nuestros planes, en nuestras empresas o para resolver nuestros problemas. El concepto bíblico de la fe es para que nosotros podamos hacer aquello que glorifica a Dios, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús, para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios, para que podamos ser instrumentos fructíferos en las manos del Señor para su reino. Eso es lo que nos presenta Hebreos 11. Así es como la Biblia presenta la fe. Así que cuando ustedes escuchan a esos maestros que les hablan de fe para prosperidad y que te invitan a hacer un pacto de $1,000 o de $100, prometiéndote que vas a tener 10,000 o que vas a tener un mejor trabajo y prosperidad, falso, anatema, mentira, no es bíblico. La fe bíblica es una fe que tiene que ver con Dios, con su reino, con su palabra, no con nuestros intereses. Y claro, el que busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas, pero son añadiduras. No es ese el objetivo. Así que cuando
nosotros leemos que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No era que ellos estaban peleando su propia batalla, no era su plan personal, era una batalla de Dios. Iglesia, cristianos, cristianas, tenemos que entender que nosotros somos llamados a pelear las batallas de Dios, no nuestras propias batallas. Ahora, yo sé que tú tienes tus batallas diariamente, tu familia, tu trabajo, tus responsabilidades, pero esas batallas que nosotros tenemos diariamente realmente son parte de la batalla para la gloria de Dios, porque trabajamos, tenemos una familia, recibimos un salario, manejamos un vehículo, vivimos en una casa, tenemos las oportunidades, el trabajo, los recursos que tenemos deben ser usados para Dios, para su gloria. Tenemos que aprender a vivir en esa fe, centrada en Dios. Ahora, veamos entonces, hermano, lo que implicaba la fe que provocó que los muros de Jericó cayeran después de rodear los 7 días. Nuestro versículo dice, Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora, eso nos invita y nos forza a regresar al Antiguo Testamento, a la historia de la caída de los muros de Jericó, la cual encontramos en el libro de Josué, capítulo número 6. El capítulo 6 de Josué comienza de una manera muy enfática, muy gráfica. Lo primero que dice el primer versículo del capítulo 6 es lo siguiente: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ustedes saben, las ciudades antiguas, para protegerse de las invasiones, pues levantaban muros. Usualmente ese muro, que era un muro muy sólido, muy alto, estaba protegido por los soldados alrededor. Detrás de ese muro había otro muro, por si acaso los enemigos lograban derribar el primer muro, pues había otro muro de contención. Y para sus negocios y su actividad cotidiana, las ciudades mantenían abiertas las puertas, y en las puertas se encontraban los principales oficiales de la ciudad y los militares protegiendo siempre las puertas. Por eso es que las puertas se convertían en lugares de negocios muy importantes, porque ahí era donde entraban y salían, como decir migración, ¿no? Como decir, era la frontera. Ahora, lo que leemos acá es que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Cuando alguna nación quería invadir a otra, cuando una nación quería invadir alguna ciudad, para poder invadirla, puesto que usualmente cerraban las puertas, lo que hacían era que usaban unos troncos gigantescos para tratar de derribar las puertas. Y precisamente por eso es que tenían otro muro adicional, porque si lograban derribar la puerta, estaba el otro muro y podía defenderse la ciudad que estaba siendo invadida. La otra manera de poder invadir una ciudad era matarlos de hambre. Los rodeaban, los acosaban, los ejércitos se ponían afuera de la ciudad y podían pasar meses hasta que se morían de hambre los que estaban allá adentro. Pero cuando los israelitas llegan a Jericó y encuentran a Jericó cerrada, bien cerrada, ellos no usan ninguna de esas estrategias. Ellos no usan la estrategia de matarlos de hambre, ni la estrategia de derribar las puertas, sino que usan una estrategia que Dios les revela, que Dios les muestra. Pero lo más importante de todo esto, de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 6 del libro de Josué, no era la estrategia, ni siquiera la obediencia del pueblo, sino era la presencia de Dios.
porque esta era la guerra de Dios. Por lo tanto, tenía que ser hecha a la manera de Dios. Y ellos tenían que confiar y creer que Dios estaba con ellos, que Dios les garantizaba la victoria. Era la única manera. En el capítulo 6, solo en este capítulo, hermano, encontramos por lo menos 11 veces, algunos comentaristas dicen, por los que conocen mejor el hebreo de lo que nosotros lo pudiéramos conocer, dicen que aparece 14 veces referencias al arca del pacto. Noten ustedes, vengan conmigo al capítulo 11 de Josué, por favor. Dice, cuando Josué les está dando instrucciones, dice: 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El arca. ¿Qué es el arca? Ahora lo vamos a explicar. Verso 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Noten ustedes las referencias al arca. Verso 7. Y dijo al pueblo: pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Verso 8. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. En verso número 9, dice que la retaguardia iba tras el arca. Verso número 11, dice que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor. Verso 12, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Verso 13, la retaguardia iba tras el arca de Jehová. Lo que yo quiero notar con ustedes al leer todo esto es cómo se enfatiza la presencia del arca de Jehová, el arca del pacto. Ahora, pues la pregunta es: ¿qué es el arca del pacto? ¿Por qué se llama el arca del pacto? Bueno, el arca del pacto era una caja de madera, de acacia, cubierta de oro. Adentro del arca se encontraban los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley de los 10 mandamientos. Se encontraba el maná que cayó en el desierto y nunca se secó. El maná se secaba después de un día, pero el maná que estaba en el arca no se secaba. También se encontraba la rama, la vara que Aarón hizo reverdecer y que nunca se secó dentro del arca. Además, en esta caja especial había una tapadera a la cual se le llamaba, tenía un nombre especial, porque allí se derramaba la sangre de los corderos una vez al año. A esa arca se le llamaba, a esa tapa se le llamaba el propiciatorio. Ahora, esas son palabras que nosotros no estamos acostumbrados a oírlas, ¿no? Pero es importante entenderlas. El propiciatorio se le llamaba al arca, a la tapa del arca. En esa tapa del arca habían 2 ángeles, querubines, 2 querubines, y los querubines estaban constantemente viendo hacia el arca, hacia la tapa del arca. Esa era la posición. El arca no la podía tocar absolutamente nadie. El que la tocaba moría. Solo los sacerdotes la podían tocar, y los sacerdotes asignados. El arca se mantenía usualmente en el lugar santísimo, en el lugar más sagrado del tabernáculo, a donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que entrar con sangre de un cordero escogido, y tomaba la sangre de ese cordero escogido y la derramaba sobre el propiciatorio. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra propiciatorio? Viene de la palabra propiciación. Propiciación quiere decir aplacar el enojo, aplacar el juicio, la ira, detener la ira. Es decir, en ese lugar la ira de Dios era satisfecha, porque el pueblo era pecador, al igual que nosotros, condenados, indignos, impotentes.
Y la manera en que Dios garantizaba su presencia en medio del pueblo era con aquella sangre que se derramaba sobre el propiciatorio en el arca del pacto, en donde se encontraban los 10 mandamientos, donde se encontraba el maná, donde se encontraba el arca, la vara que había reverdecido. Y todo aquello era una confirmación de que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Dios había hecho un pacto y lo había sellado, lo había escrito con su propio dedo en los 10 mandamientos que estaban allí. Y había preservado a su pueblo con el maná y con la vara que reverdeció. Pero lo más importante del arca del pacto era la sangre que se derramaba allí, porque esa sangre representa la sangre que posteriormente derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el propiciatorio representa la cruz donde Cristo derramó su sangre. Ahora, cuando encontramos aquí en el capítulo 6 de Josué, que ellos tenían que llevar el arca, los sacerdotes iban con siete sacerdotes, iban con cuernos de carnero, y los hombres de guerra adelante del arca, los sacerdotes detrás del arca tocando los cuernos de carnero, y el pueblo atrás, la retaguardia, pero el arca allí representaba la presencia de Dios. Ellos no podían ir a esa guerra sin la presencia de Dios. Por lo menos 11 veces, si no más, se menciona el arca acá. Es decir, este era un evento teocéntrico. Era una guerra teocéntrica. De la misma manera que la iglesia debe ser teocéntrica. Nuestra vida debe ser teocéntrica. ¿Qué quiere decir teocéntrica? Quiere decir que Dios debe de estar en el centro. Dios es el centro, lo más importante. Lo más importante en la iglesia no es el edificio, no es la música, no es el pastor, el predicador, el invitado. Lo más importante no son los visitantes, lo más importante en la iglesia es Dios. Dios. Y la iglesia no es un centro de mejoramiento personal, de terapia emocional, espiritual, no. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. La esposa de Cristo. Dios es el centro. Si en nuestra teología Dios no es el centro, si en nuestra adoración no es Dios el centro, pues vamos a convertir la iglesia en una institución humana de satisfacción personal. ¿Qué es lo que sucede en el mundo evangélico el día de hoy? Las iglesias se están convirtiendo en shows. Los púlpitos se están convirtiendo en plataformas para artistas, para presentaciones, para entretenimiento de la gente. Claro, y la gente está contenta si la entretienen. Pero nosotros necesitamos no entretenimiento, necesitamos a Dios. A Dios en el centro de la iglesia. Si Dios no es el centro de la iglesia, esa iglesia no es iglesia. Esa iglesia no sirve. Bueno, puede servir para motivos sociales o terapéuticos, emocionales o motivacionales, pero no es la iglesia de Cristo. Muy delicado esto, hermano. Esta gente no podía ir a su capricho. Tenía que ir con Dios en el centro. Dios había hecho un pacto. Cuando Dios hizo un pacto con su pueblo, y Él lo ratificó numerosas veces, se lo ratificó a Abraham, a Isaac, a Jacob, luego a Josué, luego al pueblo de Israel, a Moisés, a David, lo ratificó en el libro de Jeremías, a los profetas, luego en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, en el libro de Apocalipsis, lo ratifica el pacto. El pacto está centrado en la sangre del Cordero. La sangre derramada en el propiciatorio, que es la cruz del Calvario. Y esa arca del pacto, esa arca de la que habla acá, representa la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, cuando el pueblo avanzaba en el desierto, dice el libro de Números, capítulo 6, del verso 22 en adelante, cada vez que ellos avanzaban, cuando se detenían o cuando se levantaban para continuar o se detenían para descansar, y cada vez que avanzaban, los sacerdotes emitían una bendición, declaraban una bendición sobre el pueblo. De esta manera, Números 6, 22. Jehová le habló a Moisés y le dijo: dile a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, esta era la bendición: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cuando Dios hizo pacto con Abraham y de ahí en adelante lo ratificó con todos los profetas, los patriarcas, los profetas, los apóstoles y con la iglesia, el centro de ese pacto eran las siguientes palabras: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Mi pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los idólatras. Dios es un Dios celoso, celoso de su iglesia. Tenemos que aprender a vivir, hermanos, como decían los antiguos reformadores, lo decían con una palabra latina muy interesante, coram Deo. Coram Deo. Coram Deo es una palabra latina usada por los reformadores. Tiene un sentido muy peculiar y muy profundo. Significa vivir en la presencia de Dios. Vivir bajo la autoridad de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la providencia de Dios, bajo la gracia de Dios, en obediencia a su palabra. Coram Deo. Bueno, esta gente tenía fe en la presencia de Dios, la presencia victoriosa de Dios. Ellos fueron a pelear esta batalla, coram Deo, en la presencia de Dios, con el arca. Ahora, en segundo lugar, ellos fueron a pelear esta batalla en fe, fe en la palabra de Dios y en la palabra de los siervos de Dios. Josué no se puso a sí mismo como líder, Dios lo puso ahí. Vean ustedes cómo comienza el libro de Josué, capítulo 1, verso 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En el verso 5, Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. En vida de Moisés, Dios usó a Moisés para guiar al pueblo. Dios le habló a Moisés, Dios respaldó a Moisés. Moisés era el hombre que Dios usó, era el hombre que servía al pueblo de Dios en el desierto, pero Moisés se murió. Y entonces Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés se ha muerto, ahora levántate tú, porque tú vas a continuar esa tarea. Y Dios le promete en el verso 5: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Josué, el hombre de Dios. Ahora, la tarea de Moisés, queridos hermanos, querida iglesia, fue proclamar la palabra de Dios. Moisés fue fiel en toda su casa, dice el libro de Hebreos. Fue fiel. Hizo todo como Dios se lo dijo. Cometió errores, pero su vida, la consistencia que lo caracterizaba era que era fiel, a pesar de que se equivocó en algunas ocasiones y pecó también en algunas ocasiones.
pero consistentemente él era obediente, era un siervo de Dios, servía al pueblo de Dios, servía a Dios, hacía todo para Dios, hacía todo para el bien del pueblo de Dios, pero se murió. Porque últimamente la obra de Dios no depende de ningún hombre. Dios usa hombres y mujeres también. Dios usa a la iglesia, Dios nos usa a nosotros. Pero la obra de Dios no depende de ninguno de nosotros, es de Dios. Y Dios señala a quién Él quiere usar. En este caso, señala a Josué. Ahora, en este mismo capítulo 1, después de que Josué asume esa responsabilidad y comienza a dirigir al pueblo para entrar a la tierra prometida e ir a pelear las batallas de Dios para tomar posesión de la tierra, Josué le habla al pueblo. Escuchen lo que Josué le dice al pueblo en el verso número 12. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Entonces les da instrucciones y les dice lo que tienen que hacer, cómo pelear esas batallas. Y en el verso número 16 leemos lo siguiente. El pueblo le responde a Josué. Escuchen esto con atención. Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Nosotros te vamos a obedecer, nos vamos a someter a tu liderazgo, vamos a hacer lo que tú nos dices, pero que Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Que tú nos muestres con evidencias que Dios te ha llamado. Porque, hermanos, el servicio a Dios no es una cosa caprichosa. No es que yo quiero ser pastor, yo quiero ser predicador, yo quiero tener esta posición. No es que yo puedo. No se trata de que yo puedo. Se trata de que Dios te llame. No se trata de que estudié en un seminario bíblico y ahora sé. No se trata de eso. Se trata de que Dios te llame. Saben ustedes que muchas iglesias, hermanos, han sido dañadas porque tienen pastores que aprendieron la teología y aprendieron las doctrinas y aprendieron cómo administrar una iglesia y se convirtieron en pastores porque tienen dones y capacidades y carisma y pueden manejar las multitudes, pero no han sido llamados de Dios. Son usurpadores. Pablo decía cuando estaba en la cárcel en Filipos que algunos predicaban a Cristo por contienda, no sinceramente. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, pero Dios usa hombres, en este caso a Josué. Vengan al capítulo 6, por favor. Dice en el verso 2 del capítulo 6, Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Es Dios. Dios le está diciendo a Josué: Josué, yo ya te entregué a Jericó. Jericó es de ustedes. Esa guerra está ganada. Esa victoria está garantizada. Pero Dios le da instrucciones. Verso 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Dios le da las instrucciones a Josué. En el verso 6 le dice la escritura: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Recuerden lo que dijimos del arca, pero aquí Josué les está dando instrucciones. Verso número 10. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, no se oirá ni vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. En otras palabras, el pueblo tenía que seguir las instrucciones de Josué. Y Josué les dice: ustedes van a ir callada la boca,
6 días dándole vuelta a Jericó en silencio. Lo único que se va a escuchar son las trompetas de los sacerdotes, pero ustedes no van a decir palabra. Hasta el día en que yo les diga gritar, ustedes van a gritar. Tenían que obedecer, tenían que someterse a este hombre de Dios. El acuerdo que habían hecho los israelitas con Josué: nosotros te obedeceremos a ti como obedecimos a Moisés, solamente que Dios esté contigo. Así que tenía que suceder algo de parte de Dios para que se garantizara el liderazgo de Josué. Ahora, por supuesto, el pueblo estaba recibiendo la palabra de Josué porque ellos tenían la palabra escrita que Moisés había dejado en el Pentateuco. Ellos ya tenían el Pentateuco en ese momento. ¿Qué es el Pentateuco? Pues son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos ya tenían eso. Ellos podían leer lo que Moisés había escrito. Así que ellos creían esto que estaba escrito. Y ellos obedecían a Josué en la medida en que Josué obedecía lo que estaba escrito. Como los bereanos, cuando Pablo les hablaba la palabra de Dios, dice que ellos examinaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así como está escrito. Porque no se trata de seguir ciegamente a los hombres. No se trata de obedecer a hombres solo porque tienen carisma, porque tienen astucia, o porque nos agradan, o porque son exitosos. Tenemos que seguirlos si son fieles a la palabra de Dios. Y esta gente, este pueblo, tenía fe en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenía fe también en este siervo de Dios, como tuvieron fe en Moisés. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, daba gracias a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 2:13: damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses: ustedes, tesalonicenses, han recibido lo que yo les he predicado como palabra de Dios. Pero los tesalonicenses examinaban si a ver lo que Pablo hablaba era conforme a la Escritura. Así que ustedes son responsables, ¿ok? Porque yo me paro aquí a hablar y yo digo muchas cosas, pero ustedes tienen que examinar lo que yo digo o lo que dice cualquiera que se para en este púlpito. Por eso no se puede parar en este púlpito cualquier persona. No. Ustedes saben cuántas llamadas entran a la iglesia de gente que se aparece por ahí, dice: pastor, estoy por aquí de visita, a ver si me invita a predicar. Yo soy pastor en tal lugar y en tal otro lugar, pero yo no lo conozco. Entonces yo le digo, nuestra manera de proceder es que nosotros no le damos el púlpito a nadie que no conocemos su testimonio y su doctrina. Ustedes son responsables. Yo soy responsable, muy responsable, de hablar la palabra de Dios fielmente, pero ustedes son responsables de escucharla atentamente y de examinar esa palabra y luego ponerla por obra de acuerdo a lo que ustedes escuchan. Mi responsabilidad no es simplemente hablar y contar historias y explicarle lo que la Biblia dice, pero a través de esas explicaciones de la Escritura, que ustedes aprendan a leer la Biblia por sí mismos. Yo no puedo pararme aquí, ni nadie debe pararse a contar historias, a contar las historias personales, o a contar anécdotas o chistes en el púlpito. Una gran responsabilidad. Pero de nuevo les digo, es una gran responsabilidad de ustedes también. No se trata de venir aquí a escuchar un buen sermón, como ir un cantante. Ustedes están escuchando la palabra de Dios, si es predicada fielmente.
Por eso Pablo decía, damos gracias a Dios que ustedes cuando recibieron la palabra que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. El libro de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también agrega en el capítulo 13, verso 17, Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Es decir, los pastores, los que somos llamados a esta tarea de predicar, de enseñar, de ministrar al pueblo, de cuidar de las almas, somos responsables delante de Dios de lo que hacemos, de lo que hablamos, lo que predicamos. Es una gran responsabilidad, hermanos queridos. Por eso ustedes deben de orar por sus predicadores, por sus pastores, y buscar a aquellos que son más juiciosos, que les enseñan la verdad. Quizás encuentren a alguien más simpático, más atractivo, más entretenido, pero no es eso lo que buscamos. Buscamos la verdad de Dios. Esta gente fueron a la batalla creyendo en la palabra y le creyeron a Josué. Tenían confianza en Josué. Qué importante es tenerle confianza a nuestros pastores, a nuestros predicadores, respeto, amor. Una iglesia no puede avanzar, hermanos, si no hay confianza, amor, respeto, ¿no?, entre los miembros y entre los ministros de la iglesia. Pero debemos reconocer nuestra responsabilidad. Por eso es que a la iglesia no se viene solamente como asistente ocasional. La iglesia requiere gente que se comprometa. Y quizá usted me dice, pero pastor, ¿en qué me comprometo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es comprometerte con el resto de los hermanos, comprometernos unos a otros, a edificarnos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, a servir juntos al Señor, a que esta iglesia dé buen testimonio. Dijo alguien que una iglesia solo es tan buena como el testimonio que dan sus miembros. Si los miembros de una iglesia son gente que en la calle vive como impíos, como mundanos, y son miembros de esa iglesia, están deshonrando la iglesia y por lo tanto están deshonrando al Señor, deshonrando el testimonio de la iglesia. Ustedes saben lo que pasó después en Jericó. Hubo un hombre llamado Acán. Ustedes saben la historia, algunos de ustedes la saben. Acán, ¿qué hizo Acán? Bueno, Acán, cuando vio que la guerra se había ganado, pues vio un poco de oro, un lingote de oro, un manto babilónico muy valioso que le gustó mucho, lo escondió, lo guardó, se lo robó, y Dios había dicho que todo eso lo tenían que quemar. Pero él no, se lo quedó. Y a raíz de eso vino prevaricación. Y Dios mandó juicio al pueblo por el pecado de uno de sus miembros. Ser miembro de una iglesia es una gran responsabilidad. La iglesia no es un juego, la iglesia no es un club, la iglesia no es un centro de mejoramiento personal. La iglesia es para gente comprometida, que toma su cruz, se niega a sí misma y sigue a Cristo. Convertidos, solo los convertidos pueden hacer eso. Los que profesan ser cristianos pero quieren vivir su propia vida, no lo pueden hacer. Se van a buscar otro lugar, van a ir a un lugar donde los complazca. Y los hay, abundan. Bueno, Acán terminó muerto por su pecado. Muy bien. En tercer lugar, no solamente este pueblo tuvo fe en la presencia victoriosa de Dios, fe en la palabra de Dios y en los siervos de Dios, sino también tuvieron fe en el método inusitado de Dios. La palabra inusitado, como ya lo dije, quiere decir inusual, extraño. No era normal el método de Dios. Dios les dice que vayan, a través de Josué les dice que rodeen la ciudad, los hombres de guerra al frente, armados, pero sin usar sus armas. Y detrás los 7 sacerdotes
el arca del pacto delante de todos ellos, con los sacerdotes. Y luego los sacerdotes con sus cuernos de carnero. Los cuernos de carnero eran un llamado para la adoración. Tenían que dar vuelta a la ciudad 6 días en silencio. 6 días en silencio. Al séptimo día, dice el verso 4, al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. O sea, durante 6 días le dieron una vuelta a la ciudad. El séptimo día le dieron 7 vueltas a la ciudad, en silencio. Los sacerdotes tocando las bocinas. Verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina en el séptimo día, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. O sea, el séptimo día habría de ser la consumación. En el verso 20 del capítulo 6 encontramos la descripción de lo que sucedió en ese séptimo día. Dice, entonces el pueblo gritó. Veamos el verso 15. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Verso número 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Es decir, fue una destrucción completa. Era un juicio de Dios contra Jericó. Un juicio usando a los israelitas. A la vez, era el cumplimiento de la promesa de que ellos iban a poseer la tierra. Claro, ellos tendrían que pelear muchas otras batallas posteriormente, pero esta era una batalla, una victoria que estaban logrando para ganar aquella batalla y poseer la tierra. Pero el método es extraño. Como lo dije anteriormente, hermano, el método que se usaba normalmente era matar de hambre a la gente, acosarlos, no dejarlos salir, no dejarlos, taparle las entradas de los ríos y que no tuvieran sustento y que se murieran de hambre. La gente se moría de hambre ahí adentro. Hay casos en la Biblia en los que las madres mataban a sus propios hijos para comérselos en medio de la desesperación. La Biblia lo cuenta en otros casos. Pero en este caso, lo que ellos hicieron fue rodear la ciudad, gritar, pero hasta que Dios les dijo. Este no es el único caso, hermano, de métodos inusuales. Gedeón venció a los madianitas, miles y miles de ellos, con solamente 300 hombres, y con unas antorchas y unas vasijas de barro. 300 hombres. El apóstol Pablo dice que nosotros, la iglesia, somos vasos de barro. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Eso es inusual, que Dios quiera llevar adelante sus propósitos eternos, santos, gloriosos, a través de personas como tú y como yo. Es inusual. El Señor le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. El libro de Apocalipsis
nos presenta al dragón. Dice que el dragón es el diablo y Satanás, pero se ha convertido en un dragón, y el dragón y la bestia dice que cabalga sobre el dragón, y luego hay una mujer llamada Babilonia, que es la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, que está embriagada de la sangre de los santos. Y todos estos, el dragón, la bestia, la mujer y el falso profeta y las naciones que se le unen, pelean contra el Cordero. Uno podría esperar que dijera pelean contra el león, pero no pelean contra el león, pelean contra el Cordero. Porque fue el Cordero el que venció. El león no venció, el Cordero venció. El Cordero venció en la cruz del Calvario. Y ese Cordero se convirtió en león, el que destruye a sus enemigos. Pero el Cordero los destruyó previamente en la cruz. El Cordero, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Eso es anormal, eso es inusual. Déjenme ponerle aquí, hermanos, por favor. Esta es la fe que derribó a Jericó. Fe en la presencia victoriosa de Dios. Fe en la palabra y en los siervos de Dios. Fe en el método inusitado de Dios. El método inusitado, el Cordero venciendo al dragón y a la bestia, vasos de barro, como somos nosotros, llevando adelante el reino de Dios. Gedeón venciendo a miles y miles con 300 hombres. La cruz donde supuestamente estaban derrotando y estaban matando a aquel que se decía ser el rey de los judíos, en realidad fue la victoria. David contra Goliat, métodos inusitados. El apóstol Pablo habla del evangelio. El evangelio es la palabra de la cruz. Dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es una locura, el evangelio es una locura. Aún los evangélicos, muchos evangélicos no entienden el evangelio y lo cambian, lo acomodan al gusto de la gente porque les parece que no va a funcionar. Josué hubiese podido hacer eso, el pueblo hubiese podido hacer eso y decir, como eso no va a funcionar, esto es ridículo, esto es absurdo, ¿cómo va a hacer eso? Estar dando vueltas allí. Me imagino yo que después de 3-4 días los de Jericó se burlaban, le sacaban la lengua a los israelitas, hermano, quizás le tiraban piedras, qué sé yo, se burlaban, pero ellos perseveraron. Locura. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo ya era suficiente ofensivo para los judíos y crucificado era despreciable, abominable. Pero Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos, locura. Y necedad para los griegos. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios, lo débil de Dios. Esto era insensato, darle vueltas a la ciudad. Y ustedes saben qué insensatos son muchos cristianos hoy día que hablan de darle vueltas a un carro para que Dios se los dé. Es antibíblico. Hablan de le vamos a dar 7 vueltas a esta casa para que Dios me la dé. Eso no es bíblico, eso es pagano. Es una idea loca para Dios. Porque lo que es loco para los hombres, para Dios es sabiduría. En este caso, la cruz.
Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ustedes saben cuántas supersticiones evangélicas existen, hermano. Una de las supersticiones evangélicas que existen es eso de darle 7 vueltas a algo. No es eso lo que la Biblia dice. La Biblia nos está enseñando un caso específico de algo que sucedió y que representa, que tipifica, hermano, lo que habría de suceder en la cruz del Calvario, y que tipifica la forma inusual en que Dios hace las cosas, no como el mundo las hace. Por eso es que la iglesia y los cristianos son diferentes al mundo. Son diferentes al mundo. Pablo dice: mirad, hermanos, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni nobles, pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, lo débil, para avergonzar a lo fuerte, lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. De manera que la fe que derribó a Jericó fue la fe en la presencia victoriosa de Dios entre ellos. La fe en la palabra de Dios y en sus siervos. La fe en el método inusitado de Dios. Si nosotros como iglesia queremos agradar a Dios, tenemos que creer en su presencia. Tenemos que entrar en ese pacto, entender el pacto, entender la sangre preciosa que garantiza el pacto y la presencia de Dios entre nosotros, y la presencia del Espíritu entre nosotros. Tenemos que creer en su palabra y tenemos que buscar iglesias donde se predique fielmente, donde haya siervos de Dios que sirven al pueblo de Dios, que sirven al alma del pueblo de Dios, que sirven al Dios del cielo y que nos predican la verdadera palabra de Dios. Y tenemos que creer en los métodos de Dios, no estar inventando y tratando de adaptar la iglesia al gusto de los mundanos, al gusto de los individuos. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Hermanos queridos, tenemos que recibir la palabra, debemos recibir la palabra de las maneras diversas que Dios nos la envía. Por la lectura, tenemos que leer, tenemos que meditar, no solo leer, lee la Biblia, pero medítala también. Meditarla es pensar en ella, reflexionar en ella, buscarle el sentido verdadero a esa palabra y aplicarlo en nuestras vidas. Tenemos que recibir la palabra de Dios por la enseñanza, cuando nos la enseñan, cuando nos la predican. Así que tenemos que aprender a leer, a meditar, a comprender y a aplicar la palabra de Dios, para que nosotros podamos ganar esas batallas que tenemos que pelear. Y tenemos que creer a los hombres de Dios, pero cuidado, porque hay muchos falsos maestros. Pablo dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, que os apartéis de esos falsos, porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas quiere decir cosas que te hacen sentir bien, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay muchos evangélicos ingenuos, muchos cristianos ingenuos, y los falsos maestros los engañan. Cierto que la Biblia dice que debemos de obedecer a nuestros pastores, pero no de una manera ciega, ignorante, ingenua. Tenemos que hacerlo bíblicamente. Dice Pablo que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para que no seamos, escuchen esto, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres que se paran en los púlpitos y son astutos y emplean con astucia las artimañas del error. Yo preguntaba el otro día, ¿qué quiere decir la palabra artimaña? Y dice un hermano muy honesto, muy franco, dice: el arte de ser mañoso. Y hay gente que se para en los púlpitos, hermano, y emplean con astucia, saben cómo engañar, saben cómo convencer.
pero no son fieles a la palabra de Dios. No seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Pablo decía, yo celo con celo de Dios, porque os he desposado como a una virgen pura para presentaros a Cristo, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con sus extraviando sus sentidos, vuestros sentidos también sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Porque, escuchen esto que Pablo le decía a los corintios. Los corintios eran ingenuos, hermano. Eran gente muy emocional y gente muy seguidora de hombres. Entonces Pablo les dice, si alguno viene predicando a otro Jesús que el que nosotros les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ustedes lo toleran. Hay gente que se deja engañar, se vuelven cómplices de los falsos maestros. Tenemos que obedecer a nuestros pastores, pero tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y para tener esta fe que derribó a Jericó y que nos va a permitir ganar las batallas para la gloria de Dios, hermanos, debemos ser pacientes también. Pacientes. Tienes que ser paciente. Tienes que aprender a ser paciente. Vivir en fe, pacientemente, esperando en el Señor. Dice el apóstol en Hebreos que debemos de ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Noten ustedes cuánta paciencia se necesitó estar rodeando 6 días en silencio la ciudad, exponiéndose al ridículo, que eso era lo que estaba pasando. 6 días rodeando, y luego el 7º día darle 7 vueltas a la ciudad en silencio, y en la 7ª vuelta entonces gritar el método de Dios. Pero eso significaba que ellos tenían que perseverar esos días, levantarse temprano todos los días, otra vez a hacer el ridículo, ¿no? A caminar, a preguntarse, y sin duda en su mente decía, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Los podrían haber matado, pero ellos se expusieron, perseveraron, toleraron, esperaron. Noé fue paciente, 120 años construyendo el arca. Ustedes se imaginan cuánta burla, cuánto ridículo, cuánta incertidumbre de ese hombre, pero él perseveró, creyó por la fe, él construyó el arca por la fe. Moisés fue paciente, Abraham murió sin haber visto las promesas. José esperó en Dios, y aunque sus hermanos lo vendieron y lo metieron a la cárcel y le levantaron falso testimonio, esperó en Dios pacientemente y Dios lo honró. Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Seamos imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Iglesia querida, hermanos, ustedes que buscan al Señor, búsquenlo, no a su manera, no busques a Dios a tu manera, búscalo a la manera de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que ser iglesia, no a la manera que le gusta a la gente, a la manera de Dios. No podemos nosotros pelear esta batalla para la gloria de Dios con nuestros recursos, a nuestra manera, con nuestros métodos. No se trata de ser pragmático, estratégico. ¿Qué quiere decir la palabra pragmático? La palabra pragmático le quiere decir hacer aquello que conviene. Porque se puede levantar una iglesia y llenarla y hacer las cosas en el cristianismo estratégicamente, de la manera que conviene, de la manera que atraiga más multitudes, de la manera que atraiga más dinero, de la manera que sea más conveniente y agradable para todos, pero no es esa la manera. Ellos tuvieron que pelear esta batalla contra Jericó a la manera de Dios. No podían estar inventando. No podemos ofrecer fuego extraño. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y Dios los quemó vivos. No podemos ser autosuficientes ni apoyarnos en nuestra propia justicia
o usar métodos mundanos, o tener confianza en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, dice la Escritura. Y tenemos que movernos como iglesia, una fe comunitaria. Yo al principio dije que esto no era una fe individual, no fue como la fe de Rahab, que fue ella sola que creyó. En este caso fue el pueblo entero. Hermanos, tenemos que tener unidad, unanimidad, una misma mente, un mismo parecer. Por eso se necesitan miembros en la iglesia, no simplemente asistentes o personas simpatizantes, sino personas comprometidas que entiendan de qué se trata la iglesia, de qué se trata la doctrina, de qué se trata el cristianismo, el compromiso que tenemos unos con otros y con Dios. Que Dios nos guarde de ser como Acán, el apóstata que quiso sacar ventaja de esto y salió perdiendo, lo perdió todo. La fe que derribó a Jericó, hermano, fue una fe comunitaria donde todos tenían la misma mente y el mismo parecer y creían en la presencia victoriosa de Dios. Por eso le dieron su lugar prominente al arca. Creyeron en la palabra de Dios y en aquel siervo fiel, Josué, y lo obedecieron y creyeron en el método inusitado de Dios, y Dios les dio la gloria. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición. Gracias por esa fe, Señor, que derribó a Jericó, por este pueblo al cual tú inclinaste a creer tu palabra, a creer en tus siervos. Gracias, Padre, por ese método sublime, extraño para el mundo, y el método de la cruz, el mensaje de la cruz. Gracias porque aunque somos vasos de barro, tú has puesto un tesoro en nosotros. Ayúdanos a honrarte, a vivir en tu presencia, Señor, confiando y apoyándonos en tu presencia, esperando en tu palabra y usando tus métodos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor.